Excelente tarde, compañeros, excelente tarde. Voy a emitir esta presentación lo más rápido que se pueda. Estoy incorporándome a estas nuevas tecnologías y ahora encontré esta aplicación que me permite hacer, bueno, pues una presentación y comentar al mismo tiempo para dejárselos ahí como, pues como una material de apoyo en todos los medios que sea posible porque son muy pesados, ¿sale? Entonces, en ese sentido, entramos de lleno. Tenemos aquí la presentación de la asignatura. Continuando, tenemos lo siguiente. Nos dice la educación es política, nos lo dice Jaume Carbonell, haciendo referencia a que el ser humano no tiene otro sentido de ser, sino es reproducir su forma social hacia sus nuevas generaciones y la forma de reproducirla es nuestra forma, nuestro trabajo que hacemos día a día como docentes. Nos dice Paulo Freire, enseñar no es transmitir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. En este sentido, entonces la política y la educación se vuelven una sola amalgama de valores que tienen un sentido a futuro, que es preservar el bien común en una sociedad de consenso y armonía. Avanzando, yo les puse este documento de los valores humanos en la ética. ¿Qué son los valores humanos? Aquellos que son reconocidos universalmente, por ejemplo, no matar, no robar, etcétera, 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 pero se declaran en formas íntegras. Dice, estas declaraciones, leyes, constituciones y convenciones tienen por objeto en un principio y como máxima prioridad, garantizar la integridad física y psicológica, es decir, como el video que les envié de la chica en el ascensor, entonces lo tienen que ayudar a enfrentar un problema real en una situación real, es decir, el principio y el objeto único y la máxima prioridad es garantizar la integridad física y psicológica, es decir, primero tengo que estar vivo. Eso es lo más importante. Primero tengo que estar vivo para yo vivo y con un pensamiento muy fuerte, es decir, el ámbito psicológico, para poder yo sobresalir de un problema. No necesitamos gente con déficit psicológico, si es que se puede decir de esa manera, necesitamos gente fuerte, de carácter fuerte, para poder sobrevenir estos problemas y enfrentarlos. Entonces, aquí nos dice, el objeto final de todas las leyes es promover una práctica positiva, concreta, actitudes, comportamientos y actos, para lo que se crearon estos valores universales humanos, sirviendo como base las relaciones humanas, el espíritu de reciprocidad y el respeto mutuo entre valores. Los valores humanos inspiran a las personas a poner práctica nuestros valores morales, especialmente en situaciones de conflicto, es decir, ¿por qué en situaciones de conflicto? Dice, cuando se tiene a poner a un lado a convertirse en confrontación. Exactamente, rompemos un paradigma. Cuando ya no hay consenso, cuando ya no hay solución, cuando ya no hay diálogo, cuando ya te diste cuenta que el otro se va a tornar agresivo y no está cooperando con la situación, se rompe el esquema, se rompe el paradigma y ya no podemos llegar al consenso a través del diálogo. Necesitamos, desgraciadamente, hacer uso de la fuerza, hacer uso de la agresividad, porque ya estamos actuando por instinto, ya no, perdón, ya no por valores, porque ya no existe un esquema donde podamos funcionar con valores. Dice, los valores humanos son por tanto una fuente de inspiración para la paz, los valores. Cuando la otra persona ya no permite el consenso de tus valores con los valores de la otra persona, vaya la redundancia, pues no existe la paz. Entonces, ahí lo dice claramente, los invito a que lean esto. Este documento está mucho más extenso, es como de 8 o 10 páginas, se los vaya a poner ahí en la plataforma para que lo lean con calma y seguimos avanzando. Es de Lucía Amanda Negrete en el link, también lo pueden descargar o se los voy a enviar también. Y ella misma, perdón, ella misma nos propone y nos describe los siguientes valores. Por favor, los leen
con mucho cuidado y atención y avanzamos. Tenemos el esquema de la primera clase, segunda y tercera clase vimos lo mismo, nos costó un poco de tiempo entender, pero espero que con este esquema sinóptico lo puedan entender. Los seres humanos, las familias, es decir, la sociedad, tenemos valores. ¿Cuáles? Todos estos. Empezando por la libertad, que ya les había comentado, que la libertad tiene la cualidad de que la libertad se exige, la libertad se arrebata. La libertad solamente es política, es solamente una, y las demás libertades que hemos escuchado en televisión, en noticieros, en otros lados, incluso académicos, que es la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad laboral, la libertad de maternidad, esas ya no son libertades como tal del el marco filosófico, sino que ya caen dentro del marco jurídico. Entonces ya no son libertades, son derechos. El derecho a la maternidad, el derecho a laborar y lo podemos evidenciar de esa manera. Eh, para uso general, pues, todos le decimos libertad de, pero para uso exclusivo, académico, político, docente, es libertad política. Es la única que existe, la única que se exige. Entonces, tenemos aquí que cuando se transmiten esos valores de una generación a otra generación, junto con creencias, comportamientos, también se transmiten errores, se transmiten problemas y se transmiten carencias. Aquí cito a Oscar Lewis porque pueden ver este esquema en uno o dos o tres libros. También tenemos a Fernando Sabater, nos dice prácticamente algo parecido. No, nadie puede ser perfecto padre o perfecto imagen a seguir si tiene errores porque los transmite. Es prácticamente la misma situación. Y entonces cuando transmitimos estas estructuras ya estamos educando como padres, como hermanos, como familiares. Pero cuando transmitimos este esquema a través de un aula, a través de una currícula, ya a través de una situación docente, ya estamos haciendo educación política. Educación política que se transmite a través de nuestro gremio. Y aquí tenemos entonces un juego de palabras. La educación política no es lo mismo que la política educativa. ¿Sale? Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos también un libro de Antonio Gramsci, La filosofía política y la educación. Si gustan descargarlo y leerlo o comprarlo, ahí está la propuesta. Dice, entre política y educación, la política se lleva a cabo en el Parlamento, en la plaza, en la calle, en cualquier escenario comunitario donde se proponen ideas, se confrontan opiniones y se defienden derechos. Se toman decisiones para mejorar nuestras vidas individuales y colectivas. Es decir, la política y la educación son el día a día de lo que vivimos, es decir, emplear nuestros valores para poder hacer una vida colectiva, mejorar nuestras vidas individuales, dice aquí, el bien de todos, lo dice Yonoe Carbonell. Continuando, tenemos el mismo esquema, dice lo siguiente, atención, a partir de la transmisión de los valores de un esquema docente, esto ya es considerado educación política, se los acabo de comentar, y caso contrario, la política educativa, este juego de palabras, la política educativa entonces ya quiere decir que hay un marco jurídico, una normatividad, un reglamento, una constitución. La política educativa es la estructura que el Estado, hablando de toda la República, el Estado nos permite. Entonces, ese marco jurídico empieza con la Constitución Política y el artículo tercero y demás que sean necesarios, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación y ahora lo que yo les voy a ayudar a comprender para su formación académica, que es la planeación, organización, diseño, implementación y evaluación, aquí abajo lo dice, evaluación de las políticas públicas y la evaluación y análisis estructural del diseño de las políticas públicas. Entonces vamos a ir partiendo para analizar la siguiente. Dice, una vez que ya entendimos que la docencia es una herramienta para ser ciudadanos,
Es decir, nosotros somos la herramienta para ser ciudadanos. Esos ciudadanos quieren decir humanos con criterio político, independientemente de la profesión, trabajo, lugar de residencia o procedencia. Es decir, no necesitamos ser profesores, podemos ser padres, podemos ser albañiles, trabajadores, jornaleros, jardineros y transmitir buenos valores. Que a través de esta formación podemos garantizar la reproducción de este mismo modelo. Es decir, que nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a nuestros nietos y así sucesivamente podamos reproducir este mensaje del humano con criterio político para poder garantizar la reproducción de este mismo modelo. Dice, ya podemos utilizar en marco jurídico. Ok, cuando ya tenemos entonces esta situación de poder pasar de una generación a otra y que ya nos genere una garantía de que nuestros hijos y nietos van a volver a reproducir esto, entonces ya podemos pensar en un marco normativo, un marco legal, jurídico, administrativo, organizativo, normativo, etcétera, como apoyo, o sea, la política educativa. Es decir, solamente primero tenemos que entender qué es lo que se va a transmitir y cuando ya lo podemos entender y ya generamos una garantía de reproducción, ahora sí ya necesitamos un marco jurídico, un marco de apoyo, ¿sale? Entonces, la política educativa ahora nos permite implementar políticas públicas en educación para resolver problemas públicos en educación y docencia. ¿Por qué suena muy repetitivo? Por lo siguiente, la política educativa la impone un gobierno, un estado, una república. Esta la impone el gobierno en turno, pero anteriormente solamente tenías que seguir las directrices a través del Plan Nacional de Desarrollo y de los demás documentos que nos generan año con año. Ahora la política educativa nos permite a nosotros proponer, tanto docentes como entidades privadas y públicas y sociedad civil en general, nos permite proponer, dice, implementar políticas públicas, que ya es lo que vamos a entrar a ver. La política pública es una herramienta de gobierno, pero también puede ser una herramienta de la sociedad civil que se tiene que proponer y generar a través de la legislación. Eh, la política pública aquí, como bien lo dice, es la herramienta de gobierno que permite analizar, diseñar, implementar y evaluar con un abanico de soluciones y elegir uno para detener, mitigar, controlar, disminuir o desaparecer un problema público. Ok, dicho sea de paso entonces que un problema público tiene muchas condiciones y muchos problemas de origen. Un problema público se origina por muchas cuestiones, no por una sola. Entonces, nuestra política pública debe de tener muchas visiones. Bueno, vamos a avanzar para explicarlo de la siguiente manera. Las 5 etapas del diseño de las políticas públicas viables. El análisis del problema con estos metas, el análisis de soluciones, el análisis de factibilidad, qué tan factible es, la recomendación de la política pública tiene que ser evaluada por una institución, el plan de acción de la política pública aquí ya es cuando entra en acción directamente de gobierno. Y entonces, ahora sí les explico. Si un problema, en el análisis del problema debemos entender primero, entender el problema público. Y eso es lo más difícil que nos ha llevado más de 200 años en cuestión política y más de 60 años en cuestión de diseño de políticas públicas. Entender el problema público implica ¿cómo se llama? Una visión caleidoscópica o multivisión o una visión externa distinta de todas las áreas. Es decir, vamos a empezar. Las ciencias sociales. Pongamos un ejemplo, el rezago escolar. El rezago escolar va a tener una visión desde la antropología. La Academia de Antropología va a ver que el rezago escolar tiene ciertas aristas, ciertos problemas, ciertos puntos de inicio, ciertos detonadores y va a proponer ciertas eh, propuestas como soluciones. Entonces, eso es la antropología, la sociología también. El mismo problema nos va a decir su forma de verlo. El rezago escolar en la sociología representa tal, tal, de tal, de tal. La psicología va a tener una